la entrada de esto que se ha descubierto ahora, ¿no? de que finalmente, pues, elemento fundamental de la seguridad de Estados Unidos le entregaron armas, ¿no? Y ellos dicen que fue una operación de esas de tipo de película para poner ahí un chip en las armas, darle seguimiento a los traficantes y todo eso, ¿no? Y que finalmente la gran potencia no pudo controlar eso, se le fue de las manos. Mentira, ¿no? Mentira. Son cosas que están saliendo, que evidencian que efectivamente hubo una estrategia, dijéramos, que evidentemente, como toda obra, dijéramos, tiene sus bemoles, se le salen de las manos ciertas cosas, ¿sí? Se dan las irregularidades, los imprevistos, pero en términos fundamentales estamos hablando, se construyó esta guerra de Calderón o guerra del narco. Entonces empieza a pelearse, dijéramos, una mafia con otra, etcétera, a coaligarse, a relacionarse. Si nosotros hiciéramos el árbol genealógico desde unos años de unas décadas para acá, veríamos que muchos de esos jefes de familia están interrelacionados, ¿sí? Y que muchos de ellos la mayoría vienen de familias sencillas, humildes, honorables, ¿sí? Así, honorables. Por ejemplo, de la familia de Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿sí? Dueños de una tienda en la esquina de Hidalgo y de Sepúlveda, de una tienda de abarrotes, ¿sí? Personas honorables, así que su familia, todo eso, ¿no? Y se meten a eso, pero no era, incluso ellos se enojaban mucho cuando algún narco de pronto despilfarraba, tiraba balazos, se emborrachaba, lo regañaban. ¿Sí? No, haz tus fiestas, pero lleva la tambora y contrata a Alejandra Guzmán, si quieres, a quien quieras, pero más tranquilo, no llames tanto la atención. Entonces de pronto esto cambia, se transforma, comienza esa guerra. Y el objetivo, sobre todo, era tener al ejército ya en la calle, no esperarse hasta el 2012, ¿sí? Sino tener al ejército en la calle, de tal manera que en el 2012, ¿sí? Poder asegurar, ¿sí? Que reprimir a la gente, reprimir cualquier elemento, dijéramos, de despliegue de la lucha social, popular, ciudadana, que se enfrente al fraude, etc. Ya vivieron en el 88, ya vivieron en el 2006, tienen temor, indudablemente que tienen temor. La incertidumbre está de un lado y de otro, ¿sí? También nosotros estamos en la incertidumbre, no sabemos qué puede ocurrir, ¿sí? Y con mayor razón, dijéramos, también muchos de ellos, del otro bando, el bando de la burguesía, dijéramos, del neoliberalismo, del PRI, del PAN, están con gran incertidumbre. Entonces, una característica es que ellos no le juegan a lo espontáneo de ninguna manera, cosa que sí ocurre en nuestro campo, ¿sí? En nuestro campo todavía estamos viendo quién va a ser el candidato a la presidencia, que si uno, que si otro, y unos siguen todavía diciendo que Andrés Manuel es no sé qué, hasta neoliberal. En algunos grupos de izquierda todavía siguen diciendo eso. En el campo del imperio de la burguesía no hay duda, Andrés Manuel es el enemigo a derrotar. Ellos no tienen ninguna duda. En cambio nosotros andamos todavía vacilando y que va a haber unas elecciones para ver si es Marcelo, andamos en eso todavía. Bueno, pero hay grupos y cuando menos eso cunde, dijéramos. En nosotros, ¿sí? Todavía no hay la claridad, por ejemplo, la unión, ¿sí? En torno a que el proceso electoral, el campo electoral es el campo en donde se va a decidir el conflicto político nacional. No es ni la lucha armada, no es la lucha reivindicativa sectorial, no es la lucha por salario, no es la lucha por tierra, por crédito, por casas, demandas que no deben abandonarse, pero el eje de la conflictividad se va a resolver en el campo político electoral. Y sin embargo hay grupos que todavía andan vacilando en esa cuestión, ¿sí? O también, por ejemplo, nosotros estamos desunidos. Por allá anda el movimiento indígena, por acá anda el movimiento magisterial, por allá vemos al movimiento de género, por ejemplo,
¿sí? Por acá vemos a los jóvenes, por acá vemos a los campesinos, ¿sí? Y por acá vemos al obrero sindical, por ejemplo, el movimiento tratando de crear un nuevo partido, ¿sí? El SME está metido y varios grupos tienen su derecho, no discutimos eso. Pero el problema es dónde debe estar concentrada la fuerza fundamental. Hay dudas. Bueno, el campo enemigo, el campo de la burguesía, en eso no tiene vacilación. No tiene vacilación. Al día siguiente que Calderón tomó posesión de la presidencia, al día siguiente empezaron ellos a trabajar para el 2012. Al día siguiente que Calderón tomó posesión. Es decir, el día que 2 de diciembre, ¿o cuánto? Bueno, el primero de diciembre. Bueno, en los primeros días de diciembre de 2006. Ellos no se esperaron y trabajan intensamente, intensamente. Por ejemplo, tienen ellos controlados todas las instituciones que tienen que ver directamente con el problema de la valoración de las elecciones. El IFE, los tribunal, con la elección de este último, Luna, ¿sí? Queda cerrado ese elemento, dijéramos, listo para el fraude. Ellos tienen preparado, por ejemplo, el uso del presupuesto. ¿Sí? Acaba recientemente de presentarse una iniciativa del PRI en el que plantea un incremento del, no sé, cerca del 20% del presupuesto federal para los gobiernos estatales, ¿sí? Para apoyarlos en que los accidentes naturales y que no sé qué, pero es dinero que le llega a los gobiernos, la mayoría priistas y panistas, que los van a usar para, además de robárselos, ¿no? Los van a usar para efectos de clientelismo. Ya lo vimos en el Estado de México. Tienen ellos avanzado de manera muy importante lo que se refiere al control de todos esos institutos de tipo de control ciudadano, como se le llama. Es decir, el IFA y todos esos organismos, en todos esos está el control de ellos establecido. ¿Sí? Se dan el lujo de, en algunos casos, manifestar acciones supuestamente democráticas, pero en el fondo, cuando se trate de la cuestión fundamental, ellos no van a vacilar en determinar, en usar todo lo que significa, todo lo que les permite el presupuesto, las relaciones, los trabajos en favor de la candidatura del neoliberalismo. Aparentemente el PRI y el PAN están jalando de manera diferente, pero a la hora, esa hora del 2012, ¿sí? Ellos van a unirse a través de lo que tienen controlado, los medios de comunicación que están bajo control, ya tienen, como ustedes saben, representación en la Cámara de los medios, de Televisa, de todos ellos, ¿sí? Es decir, han hecho un trabajo que hay que reconocer excelente para mantener el control estatal, gubernamental, ¿sí? Y entre ellos está el problema de la llamada seguridad o inseguridad, ¿sí? Es decir, la guerra es provocada por ellos, y entonces la guerra ha traído no solo la legitimación, que eso es muy importante, legitimación, ¿sí? De el ejército en la calle. Legitimación quiere decir que nos convenzamos de que el ejército debe de estar en la calle, y ya la mayoría de la población de México dice, no podemos llevar a los cuarteles porque qué bárbaro, qué pasaría, estos narcos se apoderarían de México, por lo tanto no. Lo único que hay que ver es cómo hacemos para que el ejército no se desboque, no cometa actos, tenga un comportamiento democrático, ¿sí? Pero ya no cuestionamos que el ejército esté en la calle, ¿sí? O sea, ha sido un trabajo de legitimación. Y ahora se trata de un trabajo de legalización, ¿sí? La legitimación se consiguió primero en el sentido de convencer, es decir, arman más de 50,000 muertos, los oficiales, los reconocidos, ¿sí? ¿Sí? De mi tierra me llegan las comunicaciones de amigos, de todo eso, ¿sí? Y dicen, aquí no aparece en la prensa, ¿sí? Todo lo que está ocurriendo diariamente en Mazatlán, en Culiacán, en Los Mochis, etc. Pero igual ocurre en todos los estados, ¿sí? Entonces los reconocidos oficialmente son más de 50,000. Es decir, ninguna otra guerra de las actuales ha tenido en tan corto tiempo, ¿sí? La caída de civiles
en un periodo tan corto como en México, ¿sí? Y todo ese accionar que lo estamos viendo ya, lo último, pues, este problema de entrar a las habitaciones, ¿cómo se llaman? Cateos. Los cateos, eso sí. Es decir, bajo el principio de primero actúa y después viriguas. Después vemos, ¿sí? Al fin que es una teoría de ellos. El pueblo todo lo aguanta y todo lo olvida. Van a hacer ruido, pero déjenlos que griten un ratito, se les va a olvidar. Se les van a olvidar y les ponemos ahí un juego de fútbol, les traemos y se les olvida, ¿sí? Y entonces han legitimizado, ¿sí? Y esto ha traído consigo un atemorizamiento social de carácter muy importante, ¿sí? Es decir, se ha creado una situación de psicosis que puede permitir que incluso en algunas entidades de la República no haya elecciones tranquilamente. Y Tamaulipas, y Durango, y Chihuahua, y Nuevo León, y Sinaloa. ¿Sí? Es decir, si ellos ven la cosa muy dura, hasta eso facilito pueden declararlo. ¿Sí? La cosa ha llegado a tal grado de que han tenido que pedirle permiso los líderes de las comunidades, de las parroquias locales, ¿sí? A las familias del narco para poder hacer sus fiestas. Y al revés, el narco ha dicho, bueno, para que tú puedas hacer aquí tu fiesta del santo patrono, pues tienes que caerte con hambre. Te cuesta tanto. Ellos para eso dividieron al país, ¿sí? Y esto con presencia del imperio de manera directa, ¿sí? Dividieron al país en 3 zonas, a partir de 3 actos fundamentales. Una es el secuestro, otra es la comercialización y la tercera es ¿cómo se llama eso de que me tienes que dar tanto? El uso de piso, el pago de piso. No, pero hay un nombre, bueno, el caso es que le dividen esas 3 cosas. Entonces dicen, los sinaloenses no secuestran, los sinaloenses no extorsionan, exacto, muy bien, muchas gracias, no extorsionan, ellos solo negocian. Entonces vamos a dejarlos para el último, ¿sí? Porque los peligrosos son los que están matando, los secuestradores, los extorsionadores, ¿sí? Entonces el Chapo no secuestra, el Chapo no extorsiona, el Chapo es un comerciante que ya incluso ha entrado en la lista de Forbes, que ya un ciudadano, ¿sí? Un hombre empresario, ¿sí? El resto no, el resto son los matones, les han dado ese para permitir, pues, para promover, ¿sí? Esa acción de los Zetas, de la mano con ojos, la familia, los caballeros templarios, es decir, y entonces la guerra pues se vincula hasta con un temperamento determinado, hasta con un elemento de culturalidad. Los sinaloenses son más civilizados, más negociantes, al fin y al cabo. Vamos después a saldar cuentas con ellos, pero por lo pronto hay que dejarlos. Entonces, ¿por qué razón es que la mayoría de los presos, de los que aprenden, cuando no son de este equipo? Y cuando son, pues se fugan de un hospital, ¿no? Que le llevaba las cuentas a la familia de Chapo, se fugó con todo y las vendas y